ahorita gano 1.200 y ese no me alcanza, por lo menos 1.500, 2.000 soles. Eso sí debe subir porque están con un sueldo mínimo que no alcanza para nada. Este medida al final lo que está haciendo es un daño terrible a las medianas y pequeñas empresas. A las grandes ni las toca. Están pidiendo aumentos de 80% hacia arriba. Si tú vas a ir a plantear aumentos de 80, 100%, te vas a hacer tremendo daño a la economía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Linares y bienvenidos a Zona de Libros. El día de hoy hablaremos de un tema que es un poco complejo, pero está más presente de lo que imaginamos en nuestro día a día y es la macroeconomía. A veces escuchamos términos como el PBI, inflación, tipo de cambio, empleo, y es muy importante entenderlos porque nos va a ayudar a tomar decisiones informadas y no caer en promesas que suenan bien pero no tienen un buen sustento. Por ello, el día de hoy nos acompaña Marco Antonio Plaza Vidaurre, docente de la Universidad de Lima y autor del libro Fundamentos de Macroeconomía. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos ustedes. Sí. Marco, en tu libro nos explicas y nos hablas de la economía a gran escala. ¿Cuáles son los mitos más comunes que suele confundir a la gente, ¿no? Hablando de macroeconomía. Sí, el mito es el siguiente, de que para hacer economía tiene que ser economista. Empezamos por ahí. Y el segundo mito es que tiene que ser matemático. Y eso no es así. La economía es una ciencia social que nos afecta a todos nosotros, personas, hogares, familias, empresas, gobierno, hasta la misma iglesia necesita de la economía. Y la macroeconomía es una manera de ver la economía. Es como que tú compares el bosque, ¿no? Ves el bosque de una perspectiva general o caminas por el bosque para ver los árboles, los arbustos, los ríos, ¿no? Entonces la macro es una forma de ver la economía y es un conjunto de teorías que tiene como objetivo explicar una realidad que nos compete a todos nosotros. Por ejemplo, nosotros como personas y familias tenemos que estar enterados cómo va el rumbo de la economía, ¿no? Nacional. Las empresas también tienen que saber cómo va la economía para tomar decisiones. El gobierno también tiene que hacer macroeconomía para plantear sus políticas económicas y políticas públicas. Y algo muy importante, que todos nosotros debemos saber la política que está teniendo el gobierno en este momento, para ser consciente, ¿no? Si el rumbo es positivo, si es negativo, y sobre todo en un escenario que se viene el próximo año de elecciones. Es muy importante lo que nos dices sobre la macroeconomía y creo que ahora también se vuelve mucho más importante justo con lo que nos comentas que son las elecciones. Una propuesta que siempre hacen es subir el sueldo mínimo con esta promesa de acabar con la pobreza, pero ¿realmente funciona? En nuestra economía no funciona. Realmente subir el sueldo mínimo crea más informalidad. Y te lo cuento con un cuento, vale la redundancia, ¿no? Que está escrito en mi libro, ¿no? Y yo explico que existe un negocio que es un chifa pequeño y que tiene un mozo. Entonces el dueño lo llama al mozo y le dice, mira, te voy a subir el sueldo y vas a ganar el sueldo mínimo vital. Y vas a tener bastantes beneficios, ¿no? Entonces el mozo estaba feliz, ¿no? Contento. Pasan 6 meses y entra un gobernante y dice, vamos a subir el sueldo mínimo. Entonces el chifa no puede pagar ese sueldo. Entonces lo llama el dueño del chifa al mozo y le dice, mira, yo he hecho todo lo posible por ayudarte, ¿no? Eres una persona, digamos, formalizada, ¿no? Tienes beneficios, pero con este sueldo nuevo no te lo voy a poder pagar. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Le dice el mozo, si por lo menos no vas a bajar el sueldo, ¿no? No, está bien, no te baja el sueldo, pero ya no vas a ser formal. Te vuelves informal de un día a otro. ¿Y eso qué significa? Que pierdes todos tus beneficios. Pero yo realmente quiero que sigas trabajando acá en el Chifa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? De que subir el sueldo mínimo aleja a los informales de la formalidad. Ese es el mensaje. Qué importante lo que nos comentas, Marco, que realmente elevar el sueldo mínimo aleja más a la formalidad. Y continuando con este tema sobre esta brecha, cuando nosotros hablamos de pobreza, normalmente solemos reducirla a números o también a la falta de necesidades básicas. En el libro haces una distinción muy importante entre pobreza monetaria y también pobreza por necesidades insatisfechas. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Sí, mira, la pobreza es un problema realmente muy grave en el país como el nuestro del Perú y depende mucho de que si la economía está mejorando o empeorando.
Por decir, antes de la pandemia la pobreza monetaria era 20% y después de la pandemia aumentó hasta 30% y actualmente está en 27% más o menos de la población. Le llaman monetaria porque se asocia a dinero. Pero muchos piensan, por ejemplo, que la pobreza se mide a través del ingreso del hogar, ¿no? De la familia. No, la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística e Informática se basa en el gasto que tiene cada familia. Entonces, en base a ciertas referencias, por ejemplo, por departamentos, ¿no? El INEI te dice, un hogar va a ser pobre si gasta menos que este monto y si gasta más no es pobre. Y también hay una pobreza extrema. Si gasta menos que este límite es extremo pobre y si no es pobre. Entonces son 3 categorías, ¿no? No pobre, pobre y extremo pobre. Entonces, el INEI todos los años, a través de sus encuestas, hace mediciones y publica un informe muy interesante, ¿no? Y más bien el otro tipo de pobreza no es monetaria, es por necesidades, ¿no? Por condiciones de vida, ¿no? Por decir, cómo es la casa donde vive la persona, si hay hacinamientos, hay mucha gente metida en la casa, si los niños entre 6 y 12 años van al colegio, si la vivienda tiene agua y desagüe, ¿no? Y si los integrantes del hogar dependen económicamente de una política pública, ¿no? Entonces, lo que yo he podido, por ejemplo, descubrir con mis estadísticas en el texto es de que la monetaria es muy voluble, ¿no? Sube, baja, dependiendo de la actividad económica. En cambio, las necesidades básicas insatisfechas es, digamos, le llaman más pegajosa, ¿no? Varía poco, ¿no? Porque no depende mucho del dinero, ¿no? Y hay un tercer tipo de pobreza que es digamos, la mezcla de los dos, ¿no? Que es la integrada. Entonces, las estadísticas salen bien distintas entre ellas, ¿no? La monetaria, por ejemplo, es mucho más alta que la de necesidades básicas insatisfechas. Y lo que más se habla es la monetaria, pero se habla muy poco de las básicas insatisfechas, ¿no? Nunca había escuchado sobre el término de pobreza por necesidades insatisfechas. Es bastante importante tenerlo en cuenta y en consideración, puesto que creo que es o pesa más también que la pobreza monetaria. Y ahora que nos estás explicando un poquito más, tengo un ejemplo práctico y tal vez puede ser un poco confuso, pero tengo esta duda desde hace tiempo. Cuando uno va al banco, por ejemplo, y hace un retiro de un monto grande, suponiendo que no se vas a ir a comprarte una laptop, retiras todo lo que tienes ahorrado o pides un préstamo, ¿de dónde saca el dinero el banco? ¿Esta plata es del banco? Y es un tema excelente que a mí me encanta escribirlo y enseñarlo a los alumnos. Mira, el tema es así. Supongamos que tú vas al banco y depositas 1.000 soles, ¿no? Y en una cuenta corriente que tú puedes girar cheques. Entonces tú puedes hacer pagos por 1.000 soles. Ok. ¿Está bien? Muy bien. El Banco Central de Reserva, que es el que emite el dinero, le dice al banco, tú tienes que tener una reserva del 10% obligatoria. Entonces el banco se queda con 100 y hay 900 disponibles. Entonces, ¿el banco qué hace? Los 900 se los presta a tu hermano, por ejemplo. Y tu hermano se va a ir a Oca y se compra, pues, miles de cosas en ir a Oca, ¿no? Entonces, tú te preguntas, ¿cuántos medios de pago hay en esta economía? Tú, que puedes girar 1.000 soles con un cheque, y tu hermano, que puede gastar 900. Entonces, hay 1.900 para hacer medios de pago. Pero solamente hay 1.000 que tú has depositado. Entonces quiere decir que el banco crea medios de pago de la nada. Es decir, de un momento a otro aparece, digamos, 900 soles. Pero ¿qué pasa si tú vas a gastar ese dinero en Ripley y te compras bastante ropa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Ripley? Llama al banco y le pregunta, ¿la señorita tiene fondos en su cuenta? Y el banco va a decir, sí, sí tiene fondos. Pero en la realidad solamente hay 100 soles. ¿Entiendes? Claro. Entonces, cuando va Ripley a canjear su cheque, no está el dinero. No, claro, no está tu dinero. Pero ahí viene tu primo y justo depositó otro dinero. Entonces el banco toma ese dinero y le paga a Ripley su cheque. Y así da vueltas y vueltas de dinero. Ese sistema es el que impera en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Y justo, bueno, mencionando los bancos y esta confianza, por ejemplo, en el libro también nos comentas que tanto en los gobiernos como en los bancos centrales
eligen entre tener más puestos de trabajo o mantener los precios bajos. Y estos no pueden estar a la misma vez, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué no pueden tener ambos al cierto tiempo? Ese es un tema también muy estudiado, aproximadamente hace unos 100 años, ¿no? Donde se creía que el gobierno y el Banco Central podían adoptar políticas y que iban a crear empleo. Y al crear empleo mejora la renta, el bienestar, ¿no? Eso se llama, digamos, la política del bienestar, bien conocido en la economía, ¿no? Actualmente eso ya no está vigente. Es decir, el Banco Central no tiene ninguna función de crear empleo y eso lo dice la Constitución del 93. Las constituciones anteriores sí contemplaban de que de alguna manera el Banco Central podía influir en fomentar empleo, ¿no? Pero prácticamente hay un candado. Entonces el Banco Central no le puede prestar dinero al gobierno. Por otro lado, el gasto del gobierno tampoco crea empleo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas también lo tiene bien claro, ¿no? No hay política para crear empleo. Eso no sucedió en la década del 80. En la década del 80, el gobierno quería crear empleo, no tenía los recursos, pero el Banco Central le prestaba el dinero. Y ahí viene lo que tú me dices, ¿no? Crear empleo con más inflación. ¿Por qué había más inflación? Porque el Banco Central inyectaba mucho dinero en la economía. Entonces, había más empleo, pero había más inflación. Había más empleo, entonces prácticamente eso acabó en la ruina de la economía en el año 90, ¿no? Bueno, Marco, ahora tenemos una dinámica muy especial. Esta dinámica ha sido preparada para este caso y también para seguir aprendiendo de estos conceptos de macroeconomía junto con Marco. Tenemos 3 casos supuestos. Aleatoriamente, Marco va a escoger uno y nos vas a ayudar a resolver este caso. Aquí tenemos 3, puedes escoger el que tú quieras. Es del centro. Ok. Bueno, el caso dice así. Un banco lanza una campaña agresiva. Créditos rápidos sin intereses altos. Llévate lo que quieras ya. La gente se entusiasma y empieza a pedir préstamos como si no hubiera mañana, para viajes, electrodomésticos, celulares y más. Pero al pasar unos años llega el problema. Muchos no pueden pagarlo. El banco se queda sin fondos para seguir funcionando normalmente y termina pidiéndole ayuda al Estado para no quebrar. ¿Qué falló en todo esto y cómo es posible que un banco se quede sin plata por prestar demasiado? Y lo que tú dices es un caso extremo, ¿no? De que el banco, digamos, no se cuide a la hora de hacer sus préstamos, lo cual es difícil que suceda. Lo que puede suceder es de que las personas quieran retirar el dinero del banco y ahí sí puede quebrar el banco, ¿no? Pero en cuanto a la tasa de interés, lo que puede suceder o puede acontecer, ¿no? Es que no haya cultura financiera y las personas se endeuden sin saber qué les van a cobrar. Por ejemplo, una tienda cualquiera tiene una tarjeta de crédito y le dice, la deuda es 2% y 2 suena bajo, ¿verdad? Pero puede ser 2% mensual. Entonces al final ese 2% se puede convertir en 30, 35%. Entonces el gran riesgo existe en que la persona, más de la mitad de su renta o hasta el 70%, tenga que ir a pagar deuda. Entonces prácticamente no va a poder pagar la deuda. Pero los bancos siempre toman precauciones, ¿no? Es difícil que ellos presten así, te investigan mucho para ver si tú tienes antecedentes, ¿no? Y también contamos con una central de riesgo, ¿no? Si tú no pagas a un banco, lo primero que van a hacer es ponerte en el riesgo y ahí te castigan por lo menos un año y medio, ¿no? Claro, y regresando al caso, supongamos que pasa esto, ¿quién tuvo que poner este límite, ¿no? Para que no hubiera esta Sí, consecuencia. existe la Superintendencia de Banca y Seguros de que pone unos parámetros por los cuales el banco puede prestar dinero, ¿no? Es decir, el banco siempre te analiza tu renta y el banco tiene información de todos los préstamos de todos los bancos. Es una central, ¿no? Entonces, cuando te va a prestar a ti, ellos aproximadamente asumen un porcentaje de tu renta que máximo puedes pagar, ¿no? Es decir, tú no te puedes endeudar de tal manera que toda tu renta vaya a pagar deuda, ¿no? O sea, existen parámetros. Entonces, es difícil realmente que un banco llegue a esta situación gravísima. Lo que sí sucedió con la pandemia fue que como la economía se cerró, entonces mucha gente no tenía rentas y dejaron de pagar al banco. Entonces todos los bancos pudieron quebrar, ¿no? Pero ahí sí el Banco Central, mediante una política acordada con el gobierno, inyectaron dinero a los bancos para efectuar préstamos a las empresas, ¿no? Marco, qué interesante lo que nos dices. Esto, también lo de pandemia, del caso Reactiva y también cómo este caso podría llegar a ser verdad también. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy. Conmigo será hasta un próximo capítulo. Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, chao. Chao.